circuló este video donde ustedes pueden observar, esto se dio en Estados Unidos, una mamá estaba en un centro comercial, le da unos nuggets a sus hijos para comer y su bebito que tendría 1 año, o sea, le da al más grande, le deja un platito ahí con unos nuggets, pero el más chiquito, el bebito, que debe tener ni 1 año, agarró un pedacito de nuggets y se lo metió a la boca y se atoró. Se atoró, el chiquito estuvo casi 1 minuto sin poder respirar y de ahí aparecen unos policías, 2 policías del centro comercial que empezaron a ayudarlo, lo dieron vuelta, le golpeaban, no sé, le dieron primeros auxilios. Y el chiquito botó el pedazo de pollo, de nugget, y pudo respirar. La mamá desesperada, por supuesto, en una situación que desesperante, realmente. Imagínate no ver a tu hijo que no puede respirar durante 1 minuto. Piensas cualquier cosa, te desesperas. Gracias a Dios estaban esos policías ahí que aplicaron sus conocimientos de primeros auxilios. Entonces, nosotros como papás también tenemos que tener esos conocimientos, porque, a ver, estaba leyendo para que se den una idea. A ver, quiero darles los datos exactos. Dice que, los niños son potencialmente vulnerables a todos estos accidentes. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 830,000 niños menores de 18 años fallecen a causa de este tipo de accidentes que podrían salvarse si uno supiera de primeros auxilios. Pero a veces, como no sabemos, la persona muere ahí. A mí me pasó en un momento, tenía un restaurante, se acordarán que hace años tenía un restaurante, bueno, mucha gente lo sabe, y un señor con un pedazo de carne, porque era un restaurante de carne, se atoró. El hombre se puso azul, no podía respirar. Por suerte, mi cuñado, que estaba ahí y sabía de primeros auxilios, lo ayudó, le apretó aquí en la panza, lo levantó. Ahora nuestro invitado nos va a decir cómo se actúa en esa situación, y el hombre botó el pedazo de carne y pudo respirar. Le agradeció de todas las formas posibles a mi cuñado. ¿Qué pasa si mi cuñado o una persona que supiera de primeros auxilios no hubiera estado ahí? El hombre se moría, de verdad estaba azul, era desesperante la situación. Por eso hay que tomar cartas en el asunto, tenemos que investigar de cómo ayudar a nuestros seres queridos y nosotros mismos ante una situación así. Dice que unas 1.000 defunciones de niños, según la OMS, se podría evitar cada día en el mundo si se siguieran medidas eficaces para la prevención de estos accidentes. Vamos a presentar a nuestro invitado. Está el señor Omar Gómez García, médico especialista en emergencias del Grupo de Rescate Urbano. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Omar? ¿Le va? ¿Te va? ¿Puedo tutearlo? Por supuesto que sí, Laura. ¿Cómo te va, Omar? Sí, somos más o menos contemporáneos. Exactamente. Omar, ¿es verdad lo que digo? Que si muchos accidentes de este tipo se podrían solucionar o por lo menos no perder la vida si se supiera de primeros auxilios. Por supuesto que sí. Las estadísticas reflejan realmente lo que está sucediendo y es tendencia en todo el mundo. Y dentro de eso, nuestro país, en toda su diversidad, está incluido. 2 aspectos fundamentales: prevención y respuesta. Y muchas veces, como es el ejemplo que estás mostrando, la respuesta es de las primeras personas que observan el evento adverso. ¿Tú te imaginas si tuviéramos que llamar una ambulancia, esperar el tráfico, que llegue el personal? No. O sea, lo que tú dices, Omar, es que la gente que está alrededor viendo esta situación, como la que conté, por ejemplo, de mi restaurante, o por ejemplo, en este caso del chiquito que se ahogó, son los que están cerca al lugar los que te pueden realmente ayudar, porque es como tú dices, si bien tenemos que pedir la ambulancia, de repente pasa media hora y la persona se muere. Así es, ¿no? Es lo que denominamos el primer respondedor. Y de esos primeros respondedores, por decirlo de alguna manera, ¿qué porcentaje de la población realmente sabe de primeros auxilios y puede ayudar ante una situación así? Hemos tratado de buscar estadística nacional. Definitivamente hay muchas variables.
pero lo que vemos en el día a día, como bombero y como médico del Hospital Casimiro Ulloa, es que es muy poco. Muy poco. A pesar de que tenemos una ley en el Perú, la ley 30-200, ¿Qué ley dice? de auxilio oportuno en centros comerciales, que dice que las instalaciones como las que vemos en el video deben contar con un tópico normado, con medidas y con equipos. Dentro de ellos, un desfibrilador automático externo. Deben contar con personal entrenado y tienen que tener acceso a una ambulancia. Aparte de los servicios públicos, deben tener, como centro comercial, acceso a un servicio de ambulancia. Ya, me imagino que los centros comerciales grandes, conocidos, deben tener esto, porque no puede, me imagino que Defensa Civil y los organismos que chequean esto tienen que estar detrás de ellos, son lugares demasiado grandes. ¿Cumplirán con esto o de repente es un saludo a la bandera? A veces vemos que la respuesta no es la apropiada, o que alguno de los factores, alguna de las cadenas... Claro, porque puede existir el tópico, pero no la persona entrenada para ayudar, digamos. Así es. Y esa es la diferencia, como vemos, ¿no? Claro, estos policías de Estados Unidos realmente estaban capacitados y pudieron ayudar al niño. Pero ya, ok, eso es un centro comercial. Supongamos que aquí los centros comerciales, algunos tendrán, otros no tendrán, se tendrían que poner las pilas, se debería chequear más, pero realmente estas situaciones no solo se dan en los centros comerciales, generalmente se dan dentro de la casa también. Por supuesto. Y nosotros papás que estamos todo el día trabajando, dejamos en manos de otras personas en las que confiamos, pero que no siempre tienen estos conocimientos de primeros auxilios. Entonces, luego de la pausa, Omar, vamos a conversar de cuando nuestros chicos se atoran, se ahogan, de cuando nuestros hijos toman, no sé, agarran una botella pensando que es Coca-Cola y es ácido muriático, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de líquidos que pueden confundir a los chicos y que se los toman y se pueden morir por esto. Vamos a hablar también ante una caída, ante un golpe en la cabeza, ante distintas situaciones de primeros auxilios que tenemos que saber cómo actuar. Así que, mamás, papás que nos están escuchando, llamen a la nana, que vengan, que escuchen a Omar cómo actuar ante una situación así. A los abuelitos que nos están escuchando y que muchas veces cuidan a los chicos. Estos datos pueden salvarle la vida a nuestros seres queridos. Así que no se desenganchen, después de la pausa hablamos en concreto de cada accidente que puede suceder con nuestros hijos. Seguimos en confianza y estamos hablando justamente de esas situaciones que se pueden dar de un momento para otro. Nuestro hijo, no sé, fue y agarró una botella pensando que era Coca-Cola y era un detergente, era ácido muriático, no sé. Una caída, ¿cómo es que se le dice? Atragantamiento, se atoró como el chiquito que vimos en el video. Bueno, vamos a ir paso por paso y en un rato vamos a abrir líneas para que ustedes también puedan consultar. Empecemos por el atragantamiento. Eso es algo que nos preocupa, Omar, a todos los papás, porque es una situación tan desesperante no poder respirar, ¿no? Cuando a uno le pasa siendo grande que, no sé, comiste algo y medio te atoraste, te desesperas. Imagínate ver a tu hijo que tiene la garganta totalmente tapada y no puede pasar ni un poquito de aire. ¿Qué se hace en esa situación? Cuando se atora con un alimento o con lo que sea, se metió algo a la boca y se le cerró la garganta. En ese caso específico del atragantamiento, si es un niño muy pequeño, menor de 1 año, se hace la maniobra que hemos visto en el video. Es decir, se pone al niñito boca abajo, dentro del brazo. Sobre el brazo, digamos. Así es, sobre el brazo, y se le da palmadas en la entre espalda. las escápulas. ¿Qué son las escápulas? Disculpe mi ignorancia. Los huesos que tenemos atrás en la espalda. Los huesos que tenemos aquí, digamos, detrás de las costillas, ¿o sí, no? Exacto. O al centro. O sea, aquí al centro o más a los costados. En medio. En el centro. Es decir, donde está nuestra columna vertebral, ahí al centro. Así es. Tenemos que darles palmadas, pero yo veía que estos policías, no, porque claro, uno se desespera, agarra al bebé y lo que uno trata de hacer es golpear, pero rápido. Yo lo que estoy viendo ahí es que es como un golpe por segundo, ¿no? Exacto. Un golpe por segundo. Y como con cierta fuerza. Lo tiene que
El niño lo tienes que poner con una inclinación, ¿no?, hacia abajo, Ah, y con el ya. talón. El golpe no es la palmada, es con el talón de la mano. Golpe seco. Ok. La idea es que el objeto con el que está atragantado, por la vibración, caiga. Caiga. Entonces, vamos a repetir para que esto quede muy claro. El bebé, lo que pasa es que no siempre son bebés. Si Así es es. un niño de 4, 5, 6 años, ya no lo podemos poner sobre nuestro brazo. ¿Qué Esta hacemos técnica en ese es caso? para menores de 1 año. Ya, Cuando- empecemos entonces por los menores de 1 año, que es prácticamente un bebé. Lo ponemos sobre nuestro brazo, pero inclinada la cabecita Sí. hacia abajo y golpeamos en la espalda, al centro, ¡pum! Un golpe, pero no con toda la mano, dice Omar, sino con, digamos, El talón de la mano. el talón de la mano, con esta parte, el talón de la mano. Entonces golpeamos, pero no así desesperados, sino como vemos en el video y como nos dice Omar, como un golpe por segundo con cierta fuerza, y eso va a hacer que por la vibración del golpe el bebé pueda botar el pedacito. Esto que hacen muchas personas de meterle el dedo a la boca como para arrancar, digamos, jalar el pedazo de comida, ¿es correcto? En primera instancia, no. Ajá. Y definitivamente si no estás entrenado, tampoco. Porque lo que pueden hacer es profundizar, Claro. ingresar más adentro y complicar la obstrucción o el atragantamiento, ¿no? Claro, porque claro, uno se desespera y quiere meter el dedo y jalar, pero en realidad puedes apretar más, empujar más el pedazo de carne o de lo que sea y que se atore aún más profundamente, Exacto. más fuerte. Esa maniobra que se llama barrido digital, porque no es introducir el dedo, es ingresar por un costado y barrer Ajá. toda la circunferencia de la vía aérea superior, solo si tienes contacto visual con el objeto que está atragantando. Ajá. A O sea, ciegas, si, no. si tú estás viendo el pedacito y tienes cierto entrenamiento Así y puedes y tienes conciencia de que metiendo hacia atrás y jalando, digamos, con el dedo, puede salir. Si no, puede ser mucho más peligroso. Exacto. Agua. A veces cuando nos atorábamos y éramos chiquitos, yo me acuerdo, decían, toma agua, toma agua. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. ¿No? En general vamos a tener 2 tipos de obstrucciones o de atragantamiento. Una obstrucción parcial es que me va a faltar el aire, pero todavía voy a poder toser y voy a poder hablar. Me atraganté. En esos casos, lo que hay que hacer es indicarle que tosa con fuerza. De ninguna manera levantarle los bracitos, darle agua, ¿no? O come un sólido, papa, para que avance, por ejemplo, ¿no? Como decían algunas abuelitas. O dale pan para que resbale. No. Tiene que estimularse que el paciente tosa, y tosa fuerte, para que con ese esfuerzo, esa presión, lo expulse. El otro caso es la obstrucción Claro, total. perdón, Omar. Esos casos que nos estás hablando es cuando, que nos pasa a todos, que a veces por apurados comemos y medio como que nos atoramos. No es que un pedazo se quedó ahí trabado en nuestra garganta y no nos ingresa aire. No, estamos hablando de cuando nos atoramos, que le decimos a veces se fue por el otro cañito, por el otro tubito, ¿no? Así es. Y que sentimos que estamos medio atorados, pero que podemos todavía respirar, podemos toser. En ese caso, lo más adecuado es toser. Exactamente. O decirle a nuestros hijos, tose fuerte, Así porque es. estamos viendo que por lo menos pueden respirar. Por supuesto. Aunque sea un poco. Perfecto. La otra situación es cuando no pasa nada de aire. En ese caso también conviene toser. Ahí ya estamos frente a una obstrucción total, un atragantamiento total. En ese caso, muchas veces el paciente se coge el cuello, la señal de desesperación es increíble, la sensación de muerte, como lo describen, y se va poniendo azul poco a poco. Es En esos desesperante. casos, totalmente desesperante para el paciente y el entorno. Ay, sí. Imagínate que sea un familiar, ¿no? En esos casos se aplica la maniobra de Heimlich, la famosa maniobra de Heimlich, la que describiste hizo tu hermano en el restaurante que te tira. Mi cuñado. Tu cuñado, Sí. perro. Esa es la maniobra que salva vidas en este caso, ¿no? Hemos escuchado, a ver, yo he entrevistado muchas veces sobre este tema de primeros auxilios. Aquí en la radio no, pero sí lo he hecho en tele y hemos hecho esta demostración que de verdad puede salvar la vida y es la que generalmente se utiliza cuando una persona está completamente atorada.
Y ahora Omar nos va a explicar, presta muchísima atención, quienes nos siguen por tele para que vean el movimiento, qué es lo que se hace, y quienes nos siguen por radio les vamos a ir contando. A ver, Omar. Perfecto. ¿Puedo? ¿Vale? Sí, Ya. a ver. Te voy a poner el micro. Sí. Asumimos que el paciente se está... Ya. Ya. Sí, El pero paciente se está atragantando. ya, ¿De acuerdo? ya. Jean-Paul, Entonces, supongamos que es quien se está atragantando, ¿ya? y él se va a coger la garganta. Entonces, él está desesperado, se agarra la garganta. Tengo que abordarlo e identificarme. Te voy a ayudar, te estás atragantando. Ya, lo que nos dice Omar es que te tienes que acercar, ponerte frente a la persona que está obviamente desesperada y le dices, te voy a ayudar, estás atragantado, yo te voy a ayudar, tranquilo. Exacto. Luego, separa las piernas, por favor. Quien se atora tiene que abrir las piernas, abrir un poco las piernas, y quien lo va a ayudar se pone de la parte de atrás. Entonces, lo uso como una férula. en la parte del pecho, digamos, del tórax, el pecho, lo que va a hacer es, lo vas a apoyar contra la Así persona que se está atorando. Exacto. Te apoyas y lo agarras a la altura de la cintura. Los brazos los pasas hacia adelante, hacia el estómago, hacia la panza, la parte baja del estómago, como abrazándolo por atrás, apoyándote, y cruzas los brazos, juntas tus manos, tú eres quien está ayudando, juntas tus manos y comprimo hacia adentro y hacia arriba. y comprimes. Como una Esa jota. es la duda que siempre he tenido, Omar. Cuando uno aprieta, ¿cómo tiene que apretar? Entonces, Omar lo que nos está diciendo es que apretamos hacia adentro primero y hacia arriba. En un solo tiempo. En un solo tiempo. Pim, pim. O sea, hacia adentro, hacia arriba. Hacia adentro, hacia arriba. Como una Esa jota. es la forma. Hasta que el paciente expulse el cuerpo extraño. Esta maniobra suele ser suficiente para que el paciente Ya. expulse ¿Cuántas veces más o menos se hace eso? Todas las veces que sea las necesario. que sean necesarias hasta que el paciente expulse el cuerpo extraño. Muy bien, recordemos, Omar está detrás de Jean-Paul. Jean-Paul es quien está atorado. Entonces Omar se pone por la parte de atrás. Jean-Paul abre un poco las piernas. Omar lo agarra por detrás, cruza sus brazos a la altura de la cintura y con las manos juntas, bueno, en realidad tiene apoyado sobre el estómago, el puño cerrado. Así es. De la mano izquierda, por ejemplo, es lo que estoy viendo en este caso. Y la otra mano abierta, apoyando el puño cerrado, el puño que está apoyado sobre el estómago. Entonces, apoyas el puño a la altura del estómago y aprietas hacia adentro, fuerte, en un solo tiempo haces hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Esa es la forma de que la persona pueda expulsar ese pedazo de lo que sea que lo ha atorado. Gracias, Jean-Paul, muchísimas gracias. En muchos casos esta maniobra salva vidas, Omar. Sí, la efectividad es alta. Muy Es alta. alta. Sí, Qué muy bueno. alta. Y recordemos que esta maniobra la deben conocer todos. Principalmente los que trabajan con niños, trabajan en restaurantes, etcétera. En realidad todos. Porque Quienes trabajan en un restaurante, y lo digo como les conté por experiencia propia, debería haber siempre una persona que sepa de primeros auxilios. Sí. Porque es tanta la gente que va a un restaurante a comer que a cualquiera le puede pasar. Entonces es una forma de salvarle la vida a tu cliente. Bueno, ha quedado clarísimo el tema de ¿cómo se llama esto? Atragantamiento. Atragantamiento. Ahora, ¿qué pasa con las espinas? Estamos comiendo un pescado y un pescado con espinas y se nos clava una. Sentimos que entra una espina grande y se nos clava. ¿Puede ser muy peligroso esto? generalmente, felizmente no lo es. Ah, no es tan peligroso. Porque te va a generar incomodidad, definitivamente, pero una espina de pescado no va a ser lo suficientemente voluminoso para obstruir totalmente la vía aérea. Pero para lastimar un órgano, por ejemplo, el estómago. Si qué sé se yo. llega a deglutir totalmente, de hecho puede lacerar en su trayecto, ¿no? Pero no es que se va a quedar en ese trayecto clavada en algún lugar y nos van a tener que operar para sacarnos la espina, o estoy siendo muy exagerada. Hay procedimientos menos invasivos, ¿no?
definitivamente se ingresa con un sistema de fibrobroncoscopía, ¿no? Una cámara y se toma contacto. Esto también aplica cuando es... Ya, pero no es de vida o muerte, digamos. No, ¿Está no. bueno comer pan en ese caso? Que nos decían las abuelitas, sentimos la espina que va bajando y nos está pinchando, o arroz, que nos han recomendado muchas veces. Lo importante es que no se movilice más de lo necesario. O sea, ¿no? Muchas veces, pues, las maniobras que has mencionado se solían utilizar para que llegue al estómago y después siga el tránsito intestinal, claro, y sea expulsado. Pero puede suceder lo que mencionas, en su trayecto sigue lacerando y ya estás agregando un sangrado, ¿no? Entonces corremos ahí a una posta, a un servicio médico para que puedan recomendarnos qué hacer. Exactamente. Muy bien. Ahora ya, eso por atragantamiento. ¿Qué pasa cuando sucede algo como, por ejemplo, en Ayacucho? Wow. Vamos a hablar de este tema. En realidad todavía no sé, en las últimas horas, Jean Paul, no sé si has escuchado, porque yo he estado en un velatorio el día de hoy, así que no me he podido enterar muy bien si surgió al final un resultado sobre realmente qué pasó, porque se dicen muchas cosas. Se dice que fue la comida que comieron en el velatorio, después decían que podía ser algo que hay en el aire, que está contaminando, que está matando a la gente, enfermando, pero la versión más fuerte es que sí, efectivamente, es por los alimentos. Entonces, en ese caso, un alimento contaminado, que según lo que comentan las personas que pasaron por esto, dice que les dieron unos terribles dolores de estómago, que botaban espuma por la boca. ¿Qué se hace en esos casos? Este caso de Ayacucho, por la descripción y las características, apunta bastante a una intoxicación por pesticidas o plaguicidas, ¿no? Que producen exactamente lo que tú has mencionado. ¿Cómo se produce esto? Muchas veces, por error, mezclan o almacenan juntos los pesticidas con los alimentos. O como en un caso anterior, ¿no? Los colegas que hemos trabajado en provincia, ¿no? En el Cerún, etcétera, sabemos que pasó un caso que recuerdo. Usaron la bandeja con la que cocinaban para medir el fertilizante o el plaguicida y no enjuagaron bien. Y se produjo una situación como esta. Bueno, Omar, como me dicen que nos tenemos que ir a un corte y quiero ahondar en este tema porque realmente nos ha dado muchísima pena lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo con todas estas personas. Todavía no hay algunas que están con muchos problemas, hasta una mujer embarazada. Es algo tremendo lo que ha pasado en Ayacucho. Quiero que después del corte nos diga exactamente qué tenemos que hacer si hay un envenenamiento o hay, porque hay gente que a veces es envenenada. Ha habido muchísimos casos de parejas que han envenenado a su esposa, a su esposo. En esos casos, ¿qué hacer nosotros si nos sucede eso? Pero también en situaciones como esta, que sin quererlo se han mezclado los alimentos con pesticidas o cualquier otro producto y nos causa este daño, nos causa vómitos, diarrea, espumas por la boca. ¿Qué hacer ante esa situación? Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Muy bien, aquí estamos, seguimos en confianza. Este tema me parece más que, me parece interesante, pero más que interesante, me parece necesario estar prevenidos ante una situación de riesgo, un accidente de nuestros hijos o algo que nos pueda suceder a nosotros mismos. Poder reaccionar a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, hoy estamos conversando de esto con Omar Gómez García, que además de ser médico especialista en emergencias del Grupo de Rescate Urbano, es bombero. Y ha visto muchísimas de estas situaciones y sabe cómo aconsejarnos. Estábamos hablando, doctor, por ejemplo, de la situación de Ayacucho. En ese caso parece que lo que ha sucedido es una mezcla de los alimentos que se consumieron con pesticidas que usan porque son generalmente agricultores en la zona y usan este tipo de productos. Entonces, ¿qué se hace en una situación así? Donde botan espuma, diarreas, náuseas, terribles dolores de estómago. ¿Qué se debe hacer? Estos pesticidas se absorben por todas las vías y muy rápidamente. Entonces el primer paso es una decontaminación. Quiere decir, retiramos toda la ropa que lleva puesto ese paciente
y lo duchamos completamente. Al toque al agua. Sí, al agua. Si A hay la una ducha. piscina, hay una Así es, ducha, hay así un es. río, lo que sea, al Así agua. es, así es. ¿Por qué al agua? Porque una de las fuentes de contaminación es la piel. Y si ese plaguicida está en contacto con la piel, va a hacer el daño. Claro, Hemos porque en realidad nosotros estamos diciendo fue que consumieron los alimentos, pero de repente en el plato, tal vez en el alimento no estaba, pero el plato estaba contaminado con el pesticida que estaba en el salón y vuela un poquito y ya, en el plato, en el tenedor, en el cuchillo. Entonces, al tener contacto con estos elementos, ya estás contaminado. Se absorbe por la piel, así es. Exacto, eso es lo que me decía Omar en el corte, que no solo se absorbe por ingiriendo, digamos, también es a través de la piel, de por la la piel mucosa respiratoria. o por la respiración. Entonces, muchísimo cuidado. Entonces, lo primero que se debe hacer es meter al agua a la persona. Obviamente retirándole La ropa. Y esa ropa en una bolsa y amarrada. O sea, no es que la ¿Tan pongo, peligroso es? se absorbe rapidísima. Hay que hacernos la idea de un fumigador. Sí. Un fumigador va totalmente protegido. Protección respiratoria, protección dérmica, totalmente protegido. Muy bien. Y entonces, una vez que se mete al agua, digamos, ¿qué se hace? El siguiente paso es que debe acudir inmediatamente a un establecimiento de salud. Porque ahí hay que, desde hacer un lavado gástrico, colocarle una vía, colocarle medicamentos tipo atropina, por ejemplo, y sobre todo ir monitorizando al paciente, mantenerlo estable, ver quién se está descompensando para ver el traslado. Porque, ojo, muchas veces cuando nos da una diarrea, digamos, decimos, ay, algo me habrá caído mal. Ah, bueno, ya va a pasar. Ya tomo agua y listo. Pero no necesariamente, hay muchos casos como estos que no quedan en una simple diarrea o dolor de estómago. Puede ser algo muchísimo más grave. Entonces hay que ir a un centro médico, a una posta, a correr. Exacto. Hacen depresión respiratoria, afecta al sistema nervioso central y el paciente fallece. Y el paciente fallece. Muy bien. Tenemos tenemos muchas llamadas. Vamos a recibir dos en principio. Está en la línea Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Laura, buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos. Quisiera contar una experiencia de mi hijito, bueno, hace ya 10 años, a la edad de año y medio. Ajá. Mi hijo, lo vi muy inquieto y se corrió a la sala. Bueno, el instinto de mamá fue perseguirlo, ¿no? Y en sus manitos tenía algo, ¿no? Dámelo, le digo, dámelo. Y no me da y se lo mete a la boca. Entonces, cuando empieza ¿Qué era? se había metido una moneda de 10 céntimos. Ah. Entonces, mi instinto de mamá fue levantarlo y ponerlo así, como una flecha, ¿no? Y le di 3 palmadas con la palma de mi mano en la espalda. Justo no lo que nos salía. recomendó Omar. Sí. Y no salía. No salía la moneda. Entonces, Ya. Bajé como pude. En ese entonces mi suegra vendía almuerzo, comida, Ujú. y mi cuñada, que sabe de primeros auxilios, Ya. hizo lo mismo, pero con más intensidad, o sea, más fuerte, de lo que yo le daba, ¿no? Ujú. Y yo estaba de miedo que le vaya a lastimar Ay, sí. un pulmón o algo, ¿no? Y salió la moneda, porque mi hijito ya estaba morado, ya estaba babeando, azul, ya no... Uy, se me vino ¿Ves? el alma Eso al es lo que cuerpo. nos decía Omar. No es unos golpecitos así nomás. O sea, son golpes más o menos fuertes con el Con el talón de con la el mano. talón de la mano. Secos y enérgicos. Ujú. Sí, pero mi instinto fue darle, pero me daba a la vez miedo de lastimar. Claro, ¿no? Y yo sí, creo pero- que uno como padre, como mamá, tiene miedo a lastimar. Entonces, una persona un poquito alejana Entrenada. del paciente, del Exactamente. familiar, lo hace, ¿no? Y sin miedo, porque uno se pone nerviosa y se Pero bloquea. claro, ¿no? Anita, qué Entonces, desesperación para ti como madre. Qué Sí, desesperación, sí. pero gracias a Dios no pasó nada. Muchísimas gracias, Ana, por tu Eso testimonio. Es una de varias. ¿Qué te han pasado? Sí. Que Se ha es metido una inquieto tu esponja en la hijo. nariz. Ah. Se ha metido mi llave, lo metió el interruptor y salió volando a la otra pared. Eso, justamente es eso que teníamos anotado con Jean Paul, de hablar cuando los chicos se electrocutan. Así es. Vamos a Ajá. hablar de eso en un ratito. Gracias, Ana, muchísimas gracias. Vamos a recibir la llamada de María Luz. Hola, María Luz, ¿cómo estás? Buenas noches, Laurita. ¿Cómo estás? Gusto Cuéntanos. me da mucho gusto, siempre te he seguido. ¿Sí? Mi consulta Oh, es con gracias, María el Luz. especialista.
Sí, En te varias escucho. veces yo me atraganto con la saliva o con líquido. Y como dice, uno se desespera, ¿no? ¿Y por qué te atragantas? Todo muy rápido. No sé, la cosa que un día llego y me tomo un vasito de agua y me atraganto. Ajá. Y otro día estaba así que me quedé casi dormida, sentada y con la saliva Con la me saliva. atraganté. Ya, gracias María Luz. Muy interesante lo que dice. A mí me pasa mucho lo de la saliva, por ejemplo. Yo he llegado a ir al médico por ese tema, porque estoy durmiendo y no sé si es que dejo de respirar unos segundos. No tengo apnea del sueño, pero no sé, y de repente me despierto como que ahogándome con la saliva. Me imagino que eso es lo que nos está contando María Luz y es desesperante. ¿Qué se hace en ese caso, doctor? Primero, O cuando nos ahogamos con un vasito de agua, como nos dice. en primer lugar, mantener la calma. Ujú. Es difícil. ¿Quién no se ha tirado de un tobogán ya deglutido, ya ha sentido pues, que se ahoga, ¿no? La sensación es inminente. En esos momentos difíciles, lo primero es mantener la calma. Hay que pensar que el agua no va a obstruirlo, que toda la vía aérea, la laringe, ¿no? A manera de defenderse se va a cerrar, pero eso va a ser un momento, ¿no? Y en el caso que está mencionando la señora, en tu caso, que ya es relativamente constante, lo recomendable es que sea evaluada por un otorrinolaringólogo, el especialista en oído, nariz y garganta. Ajá. Posiblemente, luego de un examen videoendoscópico, pueda ubicar quizás un pólipo, un divertículo. Atención, o alguna María Luz, alteración podría que ser esté un pólipo. ocasionando. Así es. Bueno, yo le voy a decir, yo llegué a ir hasta un neurólogo, porque yo decía, ¿qué me pasa? Porque al principio yo sentía que era que se me cerraba la garganta y no podía respirar, me despertaba con eso. Pensé que era un ataque de pánico, qué sé yo, ¿no? Y a veces era como con la saliva. Entonces esta persona, este médico que me encantó, de verdad, porque me dijo, tú no te desesperes, porque yo le decía que se me cerraba la garganta y la nariz. Me dijo, no, tú cuando te pase eso, te sientas en la cama, tranquila. Le digo, pero ¿cómo voy a estar tranquila, doctor? Yo me desespero porque siento que no puedo respirar. Y me dijo, tú te sientas tranquila y respiras por la nariz. No, es que a mí se me cierra todo, la nariz y la garganta. Me dijo, no, a ti se te cierra la garganta, te ahogas por la garganta, pero tu nariz está destapada, vas a poder respirar. No, no voy a poder. Haz lo que te estoy diciendo. Efectivamente, cuando me dio a los pocos días, consciente de lo que me había dicho el doctor, me senté en la cama, con la desesperación, sí que no podía respirar, pero dije, voy a respirar por la nariz. Entonces, intenté respirar por la nariz y me di cuenta que sí podía. Claro, complicado, difícil, por la desesperación y todo lo que... pero podía respirar por la nariz. Entonces, mucha atención, porque ese tipo de ahogos con el agua, con, como nos dice, con la saliva, etcétera, si tú te tranquilizas, te sientas e intentas respirar por la nariz, vas a poder. Exacto. Y una vez que te das cuenta de que puedes, ahí ya como que me dejó de pasar un poco, porque ya mi trauma era me voy a ahogar, me voy a ahogar, me voy a ahogar. Pero cuando vi que realmente podía respirar por la nariz, ya lo manejaba de otra manera. Controlas la situación, dominas tu respiración, mantienes la calma. La y calma eso es lo más importante. es importantísimo. Muy importante en cualquier tipo de accidente. Muy bien. Queríamos hablar también, habíamos dicho en un primer momento, habíamos dicho con Omar, que queríamos hablar también de las caídas. Cuando nuestros hijos se caen y se golpean, por ejemplo, la cabeza, les sangra la cabeza. Supongamos se cae, se golpea en un escalón y le empieza a sangrar la cabeza. ¿Qué hacemos en ese caso? Como toda situación, mantener la calma. 2, el cuero cabelludo es muy irrigado, sangra con facilidad. Y a veces es una herida mínima, pero sangra bastante y nos asustamos. Lo que se hace en ese caso, cuando hay un punto activo de sangrado, presionas directamente. Con una toalla. Con una toalla, ¿no? Si tienes una gasa, con una gasa. Y la mayoría de hemorragias leves, moderadas, caseras, ceden a la presión directa. Es decir, no levantar para ver cómo va la cosa, no, te quedas presionando con la toalla o con la gasa en el lugar donde está sangrando, presionas y te quedas un buen rato. Así es. Hasta que para. Hasta que pare, o tengas la oportunidad de evaluar una vez que veas que ya no está pues bañándose en sangre, lo transportas a un establecimiento de salud. Lo más probable es que necesite un punto de sutura.
Claro. O más. A mí me pasó, todo me pasa, sí, yo sé, todo me pasa. Pero mi hijo sí se cayó, se golpeó con el borde de una escalera y le dieron 6 puntos. Sí. Y me llama el portero para decirme, me llama la nana por un lado, yo llamé al portero, le dije, por favor, sube a mi casa, la nana me dice que se ha roto la cabeza, que no sé qué, que está sangrando mucho. Entonces el portero, que era de súper confianza, subió e hizo eso. Le agarró con una toalla, yo después vi la toalla llena de sangre, casi me muero. Le presionó, pero inmediatamente yo llamé a una ambulancia. Llegó la ambulancia y y yo llegué al mismo tiempo y ahí nos fuimos a la ambulancia y le dieron 6 puntos. Pero sí es muy importante este primer auxilio que le dio el portero de presionar, como dice Omar, básico. Exacto. Porque así logramos que la sangre no siga saliendo. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay una intoxicación por alimentos? Por ejemplo, para no dejar el tema de los golpes. ¿Qué pasa si nuestro hijo jugando se quiebra el brazo? Me lo contesta después del corte, Omar. Se quiebra el brazo, se quiebra la pierna, la clavícula, lo que sea, jugando fútbol, jugando en la casa, se cayó, lo que sea. ¿Qué hacer en ese caso? Lo respondemos después de la pausa. Ya volvemos. Interesante, qué importante hablar de primeros auxilios. Puede salvar la vida de un ser querido, puede salvarnos la vida. Por eso hay que prestar muchísima atención y estar preparados. Le preguntaba a Omar Gómez García, nuestro médico especialista en estas cosas y además es bombero, ¿qué hacer ante una situación si nuestro hijo jugando, haciendo travesuras, lo que sea, se quiebra un brazo, una pierna, la clavícula, la costilla, etcétera? ¿Cómo reaccionamos en ese caso? Bien, una vez producida la lesión, sea en sus 3 variedades, un esguince, una luxación o una fractura, el primer paso es inmovilizarla, ¿no? Ponerle una férula. Con una eso, tablita, que cualquier tabla que hay en la casa la agarramos y apoyamos ahí la parte que se ha quebrado. Exacto, sobre la extremidad afectada, ¿no? Sobre el hueso en este momento. O sea, se quebró la mano o se guinzó el brazo, perdón, lo apoyamos. Así es. Y lo atamos. Lo podemos vendar si tenemos vendas, si tenemos, puede ser nuevamente una toalla, para una que pañoleta. No se mueva. Exacto. 2 férulas. Puede ser un pedazo de madera, cartón, periódicos doblados, ¿no? Tengo que ferulizar esa extremidad. Y una vez que no haya esa inestabilidad, el paciente le disminuye el dolor y va a estar más tranquilo. Y en esas condiciones ya puede ser transportado a un establecimiento. O sea, al no mover la pierna, el brazo, lo que se haya quebrado, entonces no va a sentir tanto dolor. Va a sentir dolor, pero no tanto. Así es. Ya, entonces amarrarlo de una forma que no se mueva y de ahí transportarlo, llevarlo a un centro de emergencia. Muy bien. Sí, Jean-Paul me está... Sí, cuéntame, Jean-Paul. Nos están llegando a través del Twitter algunas interrogantes y pregunta a una usuaria, Laura, ¿qué tan cierto es de que cuando alguien se ahoga, jalándole las orejitas para los costados, ¿funciona, no funciona? A ver, ¿qué nos dice el doctor? No da resultado. No da resultado, ¿no? Lo usaban mucho las abuelitas, ¿no? Pero actualmente no resulta. Eso me dices ante una situación de atragantamiento. De ahogo. Ya, de ahogo ya nos dijo que no. O ponerlo boca abajo si es muy chiquito y golpearle la espalda, o lo que hemos demostrado, parado, quien auxilia es parado detrás, con las manos sobre el estómago y el golpe hacia adentro y hacia arriba. Así es, la maniobra de Heimlich. Y de esa forma va a hacer que bote el pedazo de... Ya, perfecto, clarísimo. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces conversando. Tenemos llamadas. Ok, vamos Laura, a yo recibir... tengo una pregunta. Sí, Jimmy, perdón. ¿Qué pasa si yo me atraganto pero estoy solo? ¿Qué puedo hacer? Qué buena pregunta, Jimmy. Te felicito, Jimmy. Un 20. Muy bien, qué buena pregunta. No lo habíamos pensado y no hay nadie para ayudarte. ¿Qué hacemos? Lo primero que tienes que hacer es pedir ayuda. ¿Pero cómo? Porque uno se desespera ahí. No hay nadie, estás en la casa, no hay nadie que te ayude. O sea, salir al pasillo, si de repente golpear la puerta a alguien. Intercomunicador, si te haces un mensaje, etcétera. Y inmediatamente haces la maniobra, pero tú mismo, con una silla. Sí. Es un método hasta cierto punto extremo, pero si no hay nadie y tú estimas que no va a venir nadie pronto. Ya, ¿y cómo se utiliza la silla? Coges una silla,
¿no? De cocina. Ajá. Tú, Omar, tú me vas diciendo y yo voy traduciendo, no te preocupes. Agarramos una silla de cocina. Pones la parte superior del espaldar. La parte del espaldar, hazlo y yo voy contando. Hazlo. Lo que pasa es que esta silla es un poco alta, yo sé, pero ya, supongamos que es la silla de cocina y ponemos el respaldo de la silla a la altura del ombligo. Y nos doblamos. ¿O nos apoyamos sobre la silla o no? Ah, ok. O en su defecto es una silla liviana. Si es una silla liviana, lo que podemos hacer es jalarla sobre nuestro estómago. Supongamos que esta es la silla, el borde de la silla, entonces la apoyamos sobre nuestro estómago y le jalamos la silla y nos golpeamos sobre el estómago y esa es una forma de que pueda botar. Si no, apoyarnos sobre la silla, apoyar con fuerza, como con golpecitos secos y puede ser que botemos el pedazo que da resultado. Da resultado. Da resultado. Muy bien, bueno saberlo. Todas estas cosas, ¿cómo no las sabemos, no? Estábamos hablando en el corte que estas cosas las deberían enseñar en el colegio. Desde el colegio. ¿Sí o no? Tiene que haber una cultura de prevención y una cultura de respuesta. Porque si esperamos, como comúnmente todavía estamos acostumbrados a que llegue al hospital, ese tiempo... Sí, muchas veces llegas al hospital y todavía te hacen esperar, ¿no? Tenemos a Violeta en la línea. Hola, Violeta, ¿cómo estás? Hola, Laurita, ¿cómo estás? Me gusta escucharte. Gracias, muchas gracias. Un saludo para tu invitado. Gracias, Violeta. Cuéntanos, ¿qué querías comentar o preguntar? Sobre los intoxicados que ocurrieron hace unos días. Qué bárbaro. En la mañana, en la entrevista que tuvo esta, ¿cómo se llama? Milagros Leiva. Estaba hablando justo lo que tú decías del plato contaminado. Y es muy creíble. Vea, estaba haciendo una entrevista a un señor de allá del sitio ese. Entonces le dijeron de que muy posible hayan sido las ollas. Porque vea, ves, las ollas están, como eran tanta cantidad que tenían que hacer, esas ollas habían estado en un depósito. ¿Ok? Entonces, como estaba en el depósito... Con los pesticidas, claro. Claro, sacaron, porque para tanta gente no podían usar las ollas simples, sino sacaban esas ollas que estaban guardadas en el depósito. Entonces, muy creíble eso, Laurita. Claro, eso es lo que nos decía. En el programa de Milagros. Milagros, ahí entrevistó a una persona de allá, de un foráneo que era de allá, que era muy posible. Muy bien, gracias Violeta, muchas gracias. Es verdad lo que decíamos, ¿no? Muchas veces no es el alimento, sino con qué se... Hay que recordarles que estos pesticidas son altamente tóxicos. Falta una mínima dosis. Si en el transporte, por casualidad, vamos a asumir, apoyaron la olla sobre ese saco y no lo enjuagaron, es suficiente. Mortal puede Así ser. es. Muy bien. Bueno, ya tenemos que despedirnos, Omar. Hay un montón para hablar de esto. Seguiremos hablando en otras oportunidades. Recordemos, estar informados, estar preparados, estar capacitados, no solo nosotros, porque nosotros como papás muchas veces pasamos horas trabajando y dejamos a nuestros hijos con la abuelita, con el abuelito, con la nana, que muchas veces puede ser muy buena, querer mucho a nuestros hijos, tenerle toda la confianza del mundo, pero que ante una situación así no sepa qué hacer, ¿ya? Entonces es muy importante estar preparados, explicarles, probar con ellos. ¿Cómo harías? A ver, Juanita, María, esto, mamá, papá, ¿cómo harías si se te da esta situación? En familia, conversar de estas cosas. Es parte de nuestra responsabilidad como padres. Saber exactamente que las personas que cuidan a nuestros hijos y familiares estén entrenados. De verdad, lo que decíamos hace un ratito en el corte es que uno siempre piensa que a uno no le va a pasar, ¿cierto? Pensamos, no, a mí no me va a pasar. Y pasa, las estadísticas, disculpen que sea repetitiva, pero está bueno saber de estadísticas porque nos abren los ojos. Los accidentes o lesiones no intencionales, o sea, este tipo de accidentes, son la principal causa de muerte en niños, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Cerca de 830,000 niños menores de 18 años fallecen más o menos al año a causa de estos accidentes que pueden
solucionarse, pueden salvarse si es que uno está preparado para hacerlo. Entonces, y la otra estadística que teníamos es que unas 1000 muertes de niños se pueden evitar cada día a nivel mundial si se supiera de primeros auxilios. Entonces hay que estar preparados. A cualquiera le puede pasar. Todos conocemos algún caso. Yo conocí hasta el caso de un niño. Imagínense qué tontería. A veces los chicos se ponen a jugar con la cortina, que se enrollan en la cortina. Y supe de un niñito que se enroscó así en la cortina, como para jugar, que te sueltas, y el cuellito se le quedó enganchado, y se le rompió acá, ¿cómo es que se dice? El cuello, y falleció. Entonces, en esas cosas es donde tiene que estar muy pendiente mamá, papá, la nana, decirle, eso no se hace, así parezca divertido, eso no se hace, ¿no? Porque pueden perder la vida en tonterías así. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al doctor Omar Gómez García, médico especialista en emergencias del Grupo de Rescate Urbano. Exacto. ¿Quiere anunciar algo, algún número donde puedan llamar las personas ante una situación así extrema a pedir ayuda? Situación de emergencia, recordar siempre el número de bomberos. ¿Qué es? 116. 116. Hagamos un papel así grande, dejámoslo pegado en la refri. Emergencias, 116. Es el número de bomberos de emergencias que pueden ir a ayudarte ante una situación extrema. Y repetirlo porque yo, ante una situación, muchas veces... Ay, decimos que era el 110, el 111, el 112, Así ¿qué es. número era? Sí. ¿No? Sucede. Exacto. A pesar de ser un número sencillo, fácil Sí. de recordar, en una situación real, No sabemos cuál es. la desesperación... Sabemos ¿no? que es el 100 algo, pero no nos acordamos nunca el número exacto. Por eso me parece importante escribirlo, ponerlo en la refri, en un lugar bien visible, que no se saque de ahí ese número, que no salga de ahí, el 116. Ese número es el número de los bomberos que ante una situación extrema como esta de emergencia puede ir y salvarle la vida a nuestros hijos. 116. Gracias, Omar, y gracias a los bomberos que hacen una labor tan maravillosa, y que muchos lamentablemente pierden la vida por ayudar a sus hermanos. Muchas gracias. Gracias, Muchas Laura, gracias. y hasta cualquier ocasión, porque el tema da para muchísimo El tema más. da para muchísimo más. Siempre hay que estar informados sobre estos temas. Nos vamos a una pausa y